Todos esperábamos que tras el éxito de Requiem, Capcom nos entregara de inmediato el cierre de su historia, pero hay una razón estratégica, casi arquitectónica, por la cual ese contenido está bajo llave. Y no es un retraso común, es porque la pieza que falta para entender el futuro de la saga no está en el presente, sino en el regreso a la Antártida y en una nueva y aterradora versión de la mansión Spencer. Qué gusto tenerte en Ride Speed. Aquí no solo jugamos remakes, desciframos por qué estas leyendas del gaming están volviendo con más fuerza que nunca para reconquistarnos. Hoy vamos a analizar por qué la espera por el DLC de Requiem es en realidad la mejor noticia que podíamos recibir. Abróchense los cinturones porque el calendario de Capcom acaba de filtrarse y las piezas están empezando a encajar. El enigma detrás del DLC de Requiem. La comunidad ha estado diseccionando cada rincón de Resident Evil Requiem buscando pistas de lo que vendrá. Los rumores sobre una expansión masiva apodada internamente como un proyecto de alto perfil han cobrado fuerza. Sin embargo, las filtraciones más recientes de insiders cercanos a Capcom indican que aunque el desarrollo está avanzando, no lo veremos pronto. El motivo es una decisión de diseño narrativo. Este DLC contiene revelaciones que solo tendrán impacto total si el jugador tiene fresco lo que sucederá en el próximo gran remake de la lista. Capcom está abandonando la idea de lanzar contenido de forma aislada para crear un ecosistema donde cada pieza de software alimenta a la siguiente. La prioridad absoluta, Code Verónica. Para entender por qué Requiem debe esperar necesitamos algo de contexto, así que tenemos que mirar hacia la isla Rockford. Resident Evil Code Verónica, como lo he dicho en vídeos anteriores, no es solo un título más, es el eslabón perdido que une la caída de Umbrella con el destino de los hermanos Redfield. Históricamente, este juego marcó un antes y un después al presentarnos el Virus T Verónica, una variante creada por la prodigio Alexia Ashford que, a diferencia del T-Virus común, buscaba la coexistencia simbiótica con el huésped mediante un proceso de criogenia. Pero lo que realmente cambió las reglas del juego fue el regreso de Albert Wesker. Tras su supuesta muerte en la mansión Spencer, Wesker reapareció aquí con habilidades sobrehumanas, trabajando desde las sombras para recuperar el virus y jurando venganza contra Chris Redfield. Entonces, dicho esto, la información sugiere que Capcom ha priorizado este remake porque necesita restablecer esta rivalidad y la importancia de ese virus antes de avanzar. El desarrollo de Verónica está siendo tratado con la misma escala que Resident Evil 4, lo que implica una reinterpretación total de sus escenarios más icónicos desde la prisión de la isla hasta la base de la Antártida. Lanzar el contenido de Requiem antes de Verónica dejaría un vacío argumental y emocional que Capcom prefiere evitar a toda costa, priorizando la coherencia de su nuevo universo expandido. Si bien Capcom nos tiene acostumbrados a recibir expansiones poco tiempo después del lanzamiento de cada título, esta vez la estrategia parece haber cambiado. El retorno al origen. Resident Evil 1 Remake. Pero la verdadera bomba informativa que ha sacudido a los cimientos de la industria es el reporte de un nuevo Resident Evil 1 Remake. Muchos se preguntarán, ¿por qué rehacer lo que ya era perfecto en la versión de 2002? La respuesta está en la inmersión. Este nuevo proyecto, desarrollado bajo una nueva versión evolucionada del Re-Engine, busca eliminar la cámara fija definitivamente, para ofrecernos una perspectiva en tercera persona que cambie nuestra percepción del terror en la mansión Spencer. Como ya es costumbre aquí en Ride Speed, saben que siempre he defendido la necesidad
de un nuevo remake para la primera entrega. Hoy las filtraciones refuerzan esa visión, aunque al venir de generación Xbox lo más prudente es tomar estos detalles con pinzas. Se habla de una escala 1-1 donde cada habitación ha sido expandida y donde los Crimson Heads prometen ser una amenaza mucho más orgánica y dinámica. Este no es solo un ejercicio de nostalgia, es el intento de Capcom de unificar visualmente toda la saga bajo un mismo estándar técnico antes de dar el siguiente gran salto generacional. La hoja de ruta de una nueva era. Lo que estamos presenciando es un cambio de paradigma en cómo Capcom gestiona sus franquicias. Ya no se trata de lanzamientos anuales sin conexión, sino de una hoja de ruta meticulosa. Al posicionar a Code Veronica como el próximo gran hito y mantener el DLC de Requiem como el póster de esa experiencia, aseguran que el interés por la marca se mantenga en niveles históricos. Esta estrategia les permite además pulir el rumoreado remake de la primera entrega con un nivel de detalle que sería imposible si estuvieran dispersando sus recursos. Estamos ante una era dorada para los fans del horror, una donde el pasado se reconstruye con las herramientas del futuro. En conclusión, al final del día, entender los tiempos de Capcom nos da una perspectiva distinta. Saber que el DLC de Requiem se guarda para después de Verónica no debería desanimarnos. Al contrario, es la confirmación de que la empresa no está dispuesta a sacrificar la narrativa por las prisas comerciales. Estamos a las puertas de redescubrir los momentos más tensos de nuestras vidas gamers, con una fidelidad que antes solo podíamos imaginar. Pero ahora me interesa saber qué piensan ustedes. ¿Están dispuestos a esperar por el DLC de Requiem si eso significa recibir un Resident Evil Code Verónica a la altura de las expectativas? ¿O creen que Capcom está estirando demasiado el elástico con un nuevo remake de la primera entrega? Los leo aquí abajo en los comentarios para armar el debate. Si este análisis les ayudó a ver el panorama más claro, ya saben que su presencia aquí en Ride Speed es lo que hace que este canal siga creciendo. Y si quieren seguir profundizando en más detalles sobre Verónica Remake, no se pierdan este otro vídeo donde analizamos el futuro de los survival horror. Se los dejaré aquí arriba en la descripción y en pantallas finales. Recuerden compartir este vídeo con alguien que pueda disfrutar de este contenido y nos vemos en la próxima sala de guardado, por supuesto, con máquina de escribir. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.